La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Te hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Concepto y expectativa. ¿Cómo así? Bueno, yo le voy a ir diciendo qué significa cada una de estas palabras, concepto y expectativa, y cómo nos afecta a nosotros estas dos palabras. Dice la Biblia en Romanos, acompáñame a Romanos, capítulo número 12. Romanos, capítulo número 12. Versículo número 1, 2 y 3. Que el Señor, a través de su Santo Espíritu, nos ayude a entender y aplicar a nuestra vida todo lo que aprendemos de Él. Amén. Capítulo 12, versículo número 1. Siempre en el nombre de nuestro Señor Jesús dice la palabra. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cuando nosotros vemos la palabra concepto, en esta parte la concordancia lo liga con alto concepto. No lo concibe solo, ni lo trata solo, sino alto concepto, y significa estar por encima, significa orgullo, significa cosas feas. Pero cuando tomamos esa sola palabra concepto, en el griego significa esto, póngale atención, concepto en el griego, ejercitar la mente, tener un sentimiento u opinión, pensar algo de alguien, eso significa concepto. Por favor, vaya analizando lo que le voy diciendo. Un concepto es pensar algo de alguien, tener una opinión de alguien. Es ejercitar la mente en un asunto o en una persona. Es tener un sentimiento o una opinión de alguien. En el griego es eso. Ahora, concepto en el diccionario dice así: concepto significa diseño. Cuando usted toma un concepto de algo, es como que diseñara de ese algo una opinión. Concepto significa diseño, imagen. Cuando usted toma un concepto de alguien, usted tiene una imagen de esa persona. ¿Cuál es la imagen que tiene de cada persona? Es importante que usted en ese momento piense cuál es la imagen que tiene de cada persona que lo rodea. ¿Habrá alguien que usted dice, la imagen de esa mujer? No, yo tengo la mejor opinión de ella. La imagen que yo me hago de esa mujer es una mujer buena, es una mujer trabajadora. ¿Y del marido qué piensa? Entonces ya la imagen que tiene el marido, no, ese es sinvergüenza. Exactamente de eso estamos hablando. De la imagen, del concepto, del pensar algo de alguien. Entonces dice, concepto significa diseño, imagen, construcción o símbolo, concepción, idea u opinión expresada, caracterización. Es la formulación de una idea o una imagen a través de palabras. Cuando usted emite palabras opinando de algo o de alguien, usted está diseñando una imagen en otro de lo que están hablando. Ejemplo,
Están allí 4 hermanitos, de esos ya no existen, mucho menos por aquí cerca. De esos hermanitos que en otras décadas, después del culto o antes del culto, se encontraban allá afuera en la iglesia y empezaban: hermano, ¿y usted sí se dio cuenta de la última? No, es que yo estoy orando, hermano, porque el hermano fulano, esto y aquello. Y ¿cómo el hermano fulano? Y el hermano no es tan ungido, pues, y yo me he dado cuenta. No, hermano, pero si usted supiera. Y empiezan a dibujar una imagen de esa persona con las palabras que están diciendo. Al final de ese corrillo, el pobre hermano quedó con una imagen por el suelo, una opinión de cada uno de ellos terrible, por las palabras que se dijeron. Lo que se estableció allí en esa reunión es un concepto de una persona. Igual con algo, un carro, un automóvil, una camioneta. Usted no la va comprando ahí de una vez. Usted necesita crearse un concepto de ella, una imagen. Entonces, ¿sabe qué dice? Levántemele el capó, le mire el motor, si tiene fugas de aceite, lo quiero escuchar prendido, lo prende y usted le pone cuidado. Lo que está haciendo es recopilando información para determinar, para llevarse una imagen, tener una opinión y establecer un concepto de ese carro. Luego le dice: déjeme, lo manejo, quiero conducirlo. Le mira el ajuste del clutch, le mira el ajuste del motor, si es caja mecánica o caja automática. Él lo cuadra y dice: no. ¿Pero por qué? Ya tiene un concepto de él. Y como ese concepto no cuadra con lo que está buscando, entonces hay una decepción en la persona y dice: no, gracias. No, estoy buscando otra cosa. ¿Pero qué le pasa? ¿Qué quiere? ¿Qué le vio? Dígame. No. Ya para él se hizo una opinión, una imagen, y después va y la transmite a través de palabras a otra persona. No, eso es una chatarra, ese carro le han dado palo, eso le suenan las válvulas, eso mejor dicho, ese clutch coge por acá arriba y esa caja está medio desajustada, rumba la transmisión. Eso es un concepto, imagen, idea, opinión. Entonces, mientras que yo hablo, usted trabaje allí con su mente. Recuerde lo que dice aquí: ejercitar la mente para tener una opinión de alguien. Empiece a repasar la opinión que usted tiene de cada integrante de su familia. Lo primero es eso. ¿Qué opinión tiene usted de su cónyuge? Los muchachos, ¿qué opinión tienen de su papá, de su mamá? ¿Qué opinión? Ese es el concepto que usted tiene de él. Mi papá, no, ese no ha servido para nada. Mi mamá, no, una gran mujer, esforzada, valiente, cantaletosa, pero no. Eso es. De eso quiero que usted tome como un conocimiento lo más completo posible. Porque escuche esto: los conceptos se hicieron para que la gente viva por ellos. La gente vive de acuerdo al concepto que tiene de las cosas y de las personas. Y el concepto, hermano, no depende ni de la posición social, ni de la preparación intelectual, no. Hay gente con mucho dinero que dicen: yo no le invierto unas zapatillas más de 80,000 pesos. Olvídese. Esos son tontos los que van y pagan 300, 400,000 pesos por una zapatilla. Yo no soy. Él tiene un concepto y por ese concepto vive. Otro dice: no, ¿qué tal? Yo trabajo muy duro y me gusta darme lo mejor. Y lo que yo compro es fino, y si no, no me pongo nada. ¿Quién tiene razón de los dos? Todos dos tienen razón. ¿Qué es lo diferente allí? El concepto, la idea que se hicieron de las cosas, la opinión que tienen de las cosas. Claro. Por favor, piense en eso, porque hoy en día estamos enfrentados a una guerra de conceptos. La niña se casó con el esposo. Mientras fue el novio, la familia de la novia lo tuvo en un concepto altísimo. ¡Oh, qué hombre! Estudiado,
preparado, aseado, pulcro. Pero en los primeros días a ella se le ocurrió contarle al papá, contarle a la mamá: no, lo que pasa es que este hombre es así, es asá, y no, mire, no, casi no me deja dormir anoche, el tipo es cantaletoso, ahora se manda una higiene terrible y una forma de ser impresionante, un mal genio horroroso. Lo que está expresando con palabras está diseñando una imagen y desdibujando el concepto que se tenía de ese muchacho. Hoy conozco muchas familias, escúcheme, que aborrecen al esposo de su hija porque la hija, los primeros problemas que tuvo con él, vino y se los contó a la familia, desdibujando la imagen que se tenía, y entonces ahora nadie quiere a ese hombre. Tiempo después, viene la niña y le hace el reclamo a la mamá: mamá, yo no sé por qué usted odia a mi marido. Yo no entiendo usted por qué le cogió tanto odio. Fue culpa suya, porque vino y le contó cada error que cometió, cada defecto que usted le vio, y entonces creó en esa familia un concepto diferente. Antes lo querían aquí, ahora lo quieren allá lejos. No venga con ese tipo aquí. Mamá, pero ¿qué pasó? Ella ya lo perdonó. Ella entendió que el error no era solamente de él. En un día entendió, yendo a consejería, que los dos eran responsables del problema que tenían. Pero no así en la familia. En la familia se quedó grabado una opinión de todos los defectos que ella dibujó de él en la familia. Ese tipo es el otro, no. Que aquí no se vaya a aparecer. Pero mamá, pero es mi esposo. Mamá, sí, pero aquí no. Papá, por favor, no, ese tipo no lo traiga aquí. Y se preguntan por qué. Porque en la medida que uno dibuja a una persona con sus virtudes y defectos, crea un concepto en las demás personas. Escuche lo que le digo. Uno de los mayores pecados que comete la iglesia es hablar sin tener pruebas y dibujar ante otros la imagen de alguien que no se sabe si es verdad que está haciendo lo que se dice que está haciendo. Porque cuando de esa persona, hombre o mujer, se levanta un concepto que no es errado, qué difícil es corregir ese concepto, esa imagen, esa opinión, qué difícil es. Por eso es que usted y yo nos deberíamos cuidar muy bien de toda apariencia de maldad. Por eso, por la imagen. Es que primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo número 5, dice esto, escuche. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5. El versículo número 22, 5:22. Dice en esta versión, Reina Valera: absteneos. Abstenerse es deténgase, aguántese. Absteneos de toda especie de mal. En otra versión, en la Nácar Colunga, dice: absténgase toda persona de toda apariencia de maldad. No haga creer a otro que usted está haciendo lo malo, porque hay gente, hermano, que no le importa lo que otros piensen. Es más, se sienten tan felices haciendo pensar a otro que se está pecando. El ejemplo que yo coloco, el ejemplo que yo siempre pongo, es el de unos hermanitos allá en el valle que se iban para una panadería donde vendían cerveza, pero ellos pedían una ponimalta. En ese tiempo el envase de ponimalta y de cerveza era idéntico si se les quitaba la etiqueta, en un envase negro. Ellos, de hecho pensado, los dos hermanitos, le arrancaban la etiqueta, que porque al frente de la panadería había unos unitarios, vivían unos unitarios, y ellos se reían, se divertían,
compraban 4 para los 2. Entonces imagínense una mesa, la gente dice, bueno, una ponimalta para el uno, pero tienen 4 para 2, eso es cerveza. Y realmente un día fui a esa panadería y me senté en otra mesa con ellos y ellos se reían, porque de esa casa de los unitarios evangélicos con un pensamiento y un concepto diferente de la Biblia, eran así por la ventana y decían y volvían y miraban y claro, están tomando cerveza los de Bethesda y ellos reídos. Yo me les acerqué y les dije, ¿cuál es la diversión? Compártamela. Me dijeron, no, es que nosotros siempre estos días así, una vez a la semana nos venimos y compramos 4 ponimaltas y antes de que nos las entreguen allá les quitamos la etiqueta y nos la ponemos acá. Y esos unitarios pentecostales, eso vuelan y miran por la ventana y abren y miran y empiezan a hacer y nos hacen así y nosotros reídos porque ellos están pensando que estamos tomando cerveza. Y yo les dije, ¿ustedes se mofan de eso? Cuando Pablo dice, hermano, que tengamos cuidado con la conciencia de los niños, de los inmaduros. Cuando la Biblia dice que no podemos darle a nadie una apariencia de que estuviéramos haciendo lo malo, aunque no lo estemos haciendo. Porque se crea un concepto. ¿Sabe cuál era el concepto de esa familia? Esos de Bethesda son unos degenerados. Así lo escuché. Allá les enseñan a tomar cerveza. Aquí vienen unos de allá y se ponen a tomar cerveza y después se van a servir. Y eso no les importa. Eso, ¿cómo será el tufo de esos cristianos allá en esa iglesia? Grande, pero llena de pecado. Y estaban haciendo pecar unos conocedores de Biblia porque les parecía divertido. Les parecía divertido a través de una imagen crear un concepto en otros errado. ¿Usted cree que Dios se complace con eso? Iglesia, ¿usted cree que Dios se complace con eso? No, no se complace. Entonces, empiece a pensar, ¿qué concepto tiene usted de las personas que lo rodean? ¿Qué opinión tiene? ¿Qué imagen tienen de esas personas? Les sigo diciendo lo que dice el diccionario. El término concepto tiene origen del latín conceptus, del verbo concipere, que significa algo concebido o formado en la mente. ¿No ha escuchado esas palabras? Uy, yo no sé por qué mi papá piensa así. Él concibió y formó algo en la mente. ¿Y quién se lo saca después? ¿De dónde sacó usted esa idea, papá? Mamá, ¿de dónde sacó usted esa idea? Eso es un concepto. Yo no sé, pero a mí me cae mal y me cae mal, no importa lo que los demás digan, a mí me cae mal. Él, escúcheme, concibió, formó por opiniones, por murmuraciones, por palabras que escuchó, formó un concepto en la mente. Yo no sé si usted alguna vez vivió esto. Papá, no es ella. Un día yo le dije a mi papá, bueno, yo no le dije, me llamó y me dijo, ¿verdad que usted es novio de una muchacha llamada, bueno, ya no me acuerdo cómo se llamaba, ¿verdad que usted es novio de esa fulana? Y yo le dije, claro, ella era una niña de la casa, había bajado de la montaña y estaba con una familia allí. Yo le dije, sí señor, esa mujer, y dijo un poco de cosas tan feas de ella, y yo, no, usted se equivoca, papá, a mí no me venga, yo ya sé quién es ella. Papá, no es la misma. No, ya él tenía un concepto. ¿Usted cree? Me tocó dejarla. Me tocó decirle, no, yo ya terminé con ella. Sí, mi hijo, es que uno no se puede pegar de... Después con los años se dio cuenta y me dijo, ¿y esa muchacha? Ella se va a casar, el novio está, qué buena muchacha esa, ¿no? Esa era la que era novia mía, papá. ¿Cómo? ¿Y usted por qué no me dijo? Pues yo traté de decirle, pero usted no me creyó, usted dijo que era la peor de las peores. No, yo estaba confundido, mi hijo. Entonces, ¿ya qué?
El concepto, escúcheme, el concepto se creó para vivir por él. Otra vez, los conceptos se hicieron para que nosotros vivamos de acuerdo a ellos. Porque si usted tiene el concepto de que un alimento es malo, usted nunca va a comer. Estoy hablando de los cristianos que todavía creen que comer cerdo es pecado. Ese concepto le va a afectar en toda parte, a toda hora, en todo momento. Porque es una opinión formada a través de información que se tomó. Por favor, no tome información de cualquier fuente. Por favor, cuando usted escuche opiniones, palabras sobre una persona, no las crea. Mire, cuando yo le digo a usted que el opinador a mí se me dañó, es precisamente por eso. Porque la persona que opina sobre algo es la persona que no tiene una información precisa de las cosas. Entonces dice, no, lo que pasa es que yo creo, yo opino que... ¿Pero usted sabe de qué está hablando o no? Cuando uno conoce la Biblia, uno se da cuenta que uno no debe de opinar sobre las cosas. Uno tiene que tomar información de la Biblia y estar seguro de lo que dice la Biblia. Así que yo no opino, yo no tengo una opinión de nada. Yo no digo, yo creo, o mi opinión es... No, la Biblia dice. Y cuando usted dice la Biblia dice, el concepto que usted tiene es un concepto bíblico. Pero cuando usted dice, pues sí, la Biblia dice, pero yo creo, usted tiene un concepto diferente al que tiene la Biblia y está mal. Se lo explico de una mejor manera. Hermano, ¿por qué maltrata a su esposa? Ay, pastor, es que esa mujer es muy difícil y solo atiendes a los trancazos. Hermano, pero es que la Biblia dice que el hombre no debe ser áspero con su mujer. No, pastor, yo creo que una mujer como la que yo tengo, eso... Ah, usted cree. Esa creencia, esa opinión es un concepto. Y ese concepto, como es diferente al mandamiento bíblico, hace a la persona mayor, según él, lo hace mayor a la Biblia. Porque él conoce la Biblia, pero él cree otra cosa. Entonces el concepto es muy peligroso, ¿sabe por qué? Porque el concepto te puede sacar del propósito de Dios, te puede sacar del principio divino. Cuando uno cree otra cosa, alguna vez le dije yo a un ministro, porque contó algo, y pasó una dificultad con alguien que él como ministro no le quiso ayudar. Una persona necesitada vino a pedirle y no le quiso ayudar. Por la noche esa misma persona se subió por el techo, le desentejó parte de la iglesia, se bajó y lo robó. Entonces él decía que esa gente, bueno, ya se imaginará que no tenía claro el concepto de reino, que esa gente era que no llenar las cárceles con ellos, eso hay que pedirle al Señor es que los elimine. Yo le dije, hermano, me parece que está mal, porque a mí la Biblia me dice que el que te pida dale. ¿Sabe una cosa? Si usted le hubiera ayudado, si le hubiera comprado una remesa a esa persona, Dios no le hubiera dado autorización. Dios, ¿qué le...? No, fue Dios. Dios no le hubiera dado autorización para que se le metiera y lo robara. Si usted le hubiera dado, si hubiera obedecido la Biblia. No, que la Biblia no dice que le dé. No, la Biblia dice al que te pida dale. Y no juzga a quién le tienes que dar. No dice, dele a esta clase de personas. No, al que te pida. Pues yo creo, pastor, con todo respeto, él tiene una opinión diferente, tiene un concepto antibíblico. Yo creo que esa gente lo que hay es que uno los amaña y si se pone a darles, entonces se vuelven unos mantenidos y uno terminará esclavo de... Ah, bueno, usted tiene un concepto muy personal. Usted tiene un concepto apartado de la Biblia. Por eso le pasa lo que le pasa. De esto hay mucho, mis hermanos. De esto hay mucho, porque todos nosotros conocemos la Biblia, pero puede ser que muchos de nosotros, en algunos aspectos que no nos parecen, que no nos cuadran, que no nos acomodan en la Biblia, tengamos otro concepto. Yo no creo tampoco que haya que hacer lo que dice, que tal, que poner la otra mejilla. No, yo no creo que es que la Biblia esté diciendo, yo no creo. Conceptos. Entonces, escuche, el término concepto tiene origen del latín, conceptus, del verbo concipere,
que significa algo concebido o formado en la mente y es considerado como una unidad cognitiva de significado. El concepto es aquello que se concibe en el pensamiento acerca de algo o alguien. Ese es el concepto, algo que se concibe. El muchacho se engaña, ¿no? El muchacho se equivoca, por no decirlo de una peor manera. El muchacho se equivoca, ¿sabe por qué? Porque cuando el muchacho idealiza a alguien, se enamora. Y el amor, en el área de la atracción, inhibe algunas defensas del cerebro. Y el que se enamora no vuelve a verle ningún defecto al otro. No, es incapaz de identificarle defectos al otro. No puede mirar de una manera crítica al enamorado o a la enamorada. Y si en ese trayecto, en ese proceso de enamoramiento, ese hombre o esa mujer se hace una imagen, crea una opinión de ese hombre o de esa mujer, entonces tiene un concepto de ese hombre. Cuando ya ese hombre o esa mujer creó un concepto, opinión, imagen de ese hombre o de esa mujer, viene alguien y le dice, tenga cuidado, ese hombre no le conviene, ese hombre ha tenido muchas mujeres, ese hombre no es serio, ese hombre es un mantenido, es irresponsable, por allá quedó debiendo cosas. Debido al concepto que ya creó en un tiempo donde no se deberían crear conceptos, en el tiempo del enamoramiento, entonces ese hombre, esa mujer sale en defensa de esa persona y dice, olvídese, el diablo que se puso a hablar mentiras por su boca, ¿o lo quiere para usted o qué? Porque ese concepto ha determinado la forma de pensar de esa persona. Y no hay nadie que la convenza, no hay nadie. Porque ella creó su concepto en medio del peor estado que puede tener el ser humano. El estado ilusorio del enamoramiento. ¡Oh! Como esta no hay ninguna. Perfecta. Y después de que le pase el enamoramiento, hola, a mí qué me pasaba, ¿no? Yo, terrible. ¿Y yo qué estaba pensando? Creyendo que ese hombre, que esa mujer, ¿yo qué estaba pensando? ¿Y por qué no pensabas eso antes? Porque estaba en un estado terrible. Y el concepto que vino a su vida determinó un camino. Cuando ese concepto lo lleva o la lleva a casarse sin el conocimiento adecuado, míreme acá, cuando ese concepto no es el adecuado por el estado en que está, entonces viene lo otro, de lo que le voy a hablar yo no sé si mañana, yo creo que mañana, viene la expectativa. Él me va a hacer feliz, yo con ella voy a ser feliz. Oiga, y puede ser que haya toda una cantidad de defectos que se le puedan mostrar, no los va a reconocer, los va a despreciar y en últimas va a decir, yo sé que ella cuando nos casemos va a cambiar. ¿Alguien ha escuchado esas palabras? Yo sé que él cuando nos casemos él va a cambiar. Sí, yo no me preocupo por eso. Y si es cristiano o cristiana dice, Dios nos va a ayudar. Porque el concepto se hizo para vivir por él. Pero no soporta, ese concepto no va a aguantar. Cuando creándose una expectativa, esa expectativa no se cumpla. Y no le voy a decir lo que significa expectativa hoy, no. Ya lo estoy conectando con esto. Termino de decirle lo que dice el diccionario sobre la palabra concepto.
Entonces dice, el concepto es aquello que se concibe en el pensamiento acerca de algo o alguien. Es la manera de pensar sobre algo y consiste en un tipo de evaluación. La gente evalúa. Suma, resta, multiplica, divide sobre la persona, sobre aquella cosa. Es la manera de pensar sobre algo y consiste en un tipo de evaluación o apreciación a través de una opinión expresada. Por ejemplo, cuando se forma una idea o un concepto bueno o malo de alguien. Tiene que ver con lo que le estoy diciendo, solo que lo tomen el concepto que debe ser. Tómelo con la idea primaria del concepto. No está bien, y es una señal de inmadurez, cuando un cristiano, solo por ver una persona entrar, solo por saludar a una persona, diga, me cayó mal. Es señal de inmadurez. Le repito, hay cristianos, no deberían existir, que llegan a un lugar, llegan a una iglesia, llegan a una casa, se relacionan con gente que nunca habían conocido, pero porque no le gustó la cara de alguien, porque alguien no le sonrió como ella esperaba que le sonriera, le dio la mano, ¿cómo está? Dios la bendiga, Dios lo bendiga. Al momentico ya le están diciendo al otro, ¿viste esa tal hermana? Sí, la de azulito, sí, la de verde, sí, la de amarillo. Ella, me cayó mal. Y llegan a meter a Dios en su inmadurez porque crean un preconcepto por ideas que se le metieron a la cabeza. Inmadurez. Me cayó mal. Yo discierno en ella algo, discierno. Tal vez no le sonrió como esperaba. Tal vez no le dio la mano como esperaba. Tal vez no le puso mucha atención y su orgullo fue afectado. Entonces inmediatamente tuvo opiniones mentales, tuvo ideas y creó un concepto. No, la hermanita a mí no me cae bien. Con ella no me van a dejar. Hombre, pero le toca es con ella. No. Con cualquier otra persona, pero con ella no. ¿Pero qué pasó? Tú no la conoces para que... No, con ella no. Y alguien me decía que eso era espiritual. Pastor, es que alguien puede percibir algo, discernir. Eso es mentira. Mire, aprenda a identificar cosas que Dios no hará jamás. Dios no le mostrará su vida o mi vida a alguien que no tenga la capacidad de ayudarte o ayudarme. Dios a un chismoso no le va a mostrar el corazón de nadie para que empiece a decir, Dios me reveló que esa mujer está en adulterio, Dios me reveló que ese hombre, Dios, a esa es el diablo, no es Dios. Igualito, que Dios le diga a alguien, cáigale mal, ella, sin conocerla, sin haberla tratado, cáigale mal. Sí, no le cayó bien el peinado, le pareció una carilavada, una pelilambida. No. Entonces empiezan a decir, yo discerní. A mí no me cayó bien, el espíritu. ¿Cuál espíritu? Y hay personas con preconceptos, ¿no? Que si son así, me caen bien. Que si no son de esta manera, no. A mí como no me cae bien la persona que no lo mira a uno a los ojos, pues tiene un problema de falta de sanidad interior. Pero no quiere decir por eso que sea mala. Eso, para que usted se vaya haciendo una idea de lo que es el concepto. Y descubra, por favor, usted y yo no deberíamos tener conceptos predeterminados. Sin conocer las personas o las cosas, usted no debería tener un concepto, yo no debería tener un concepto. Le voy a decir algo. En algunas iglesias que he estado, en la primera iglesia que me enviaron a pastorear, el pastor que salía se sentó conmigo y me dijo, hermano Héctor, mire, yo le voy a dejar claro quién es cada una de mis ovejas, para que usted sepa y para que usted esté muy apercibido de quién es quién. Como yo sé que el concepto de cada uno se forma de acuerdo a si le dan gusto en sus gustos,
Si están de acuerdo a sus gustos, entonces este me cayó bien, este me cayó mal. Dirigido solo por el Espíritu de Dios, inspirado solo por el Espíritu Santo, que me dijo, dígale que usted no necesita saber quién es quién, que usted los va a conocer. Yo le dije, pastor, no me diga nada, no me advierta de nada, yo los quiero conocer. Ah, bueno, hermano, bueno, problema suyo, pero aquí hay unos rebeldes, unos resabiados, unos que hay que tener cuidado. Y el Señor me decía, no, Señor. Sin prevenciones, Héctor. Ah, bueno, listo, Señor. ¿Sabe qué? Los que quedaron, porque se fueron 5, los que quedaron, los 35 que quedaron, hermano, al final eran los mejores cristianos, decididos a apoyar, determinados a servir. Ellos fueron los que quedaron cuando ya salí yo, que quedó una congregación de un poco más de 100 personas. Ellos eran los que quedaron allí sirviendo, en una bendición impresionante, ni uno solo salió. Entonces cuando me lo encontré, después de mucho tiempo, 2 años, ¿y qué hubo del hermano fulano? Ahí está sirviendo. ¿En serio? Yo pensé que se iba a ir. ¿Y la hermana fulana? Uy, esa era más resabía. No, esa mujer obediente. No, no puedo creer. ¿Verdad? Sí. Bueno, y la hermana fulana, esa sí era peor. No, ahí está. ¿Y la familia le llegó? ¿Que le llegó que el marido? Sí. Uy, ese marido era... No, ahí está. Y es obediente, es un buen cristiano. Él tenía unos conceptos impresionantes y yo entendí por qué el Señor me dijo, no escuches, tú los vas a conocer. Se imagina donde yo empiece a ver a la una como que esta es la rebelde del siglo, este es el resabiado más grande. Entonces empiezo a ponerles distancia y Dios no hubiera podido hacer lo que quería hacer. Hermano, tenga cuidado con eso. Cuando a usted se le acerquen de su familia, viene la tía fulana y viene con el hijo que es así, tenga cuidado. No acepte preconceptos, porque entonces usted va a tratar a la gente por algo que otro le dijo y su familia va a decir, pero ¿y ese despotismo de esta qué? Es que a mí me dijeron que... No, pero no es verdad. Bueno, y si es verdad, conózcalo, pero nunca se deje llevar por las opiniones de los demás, porque tal vez, no sé si ya lo ha hecho, tal vez cometeríamos errores. Yo por mi parte he cometido errores, gracias a Dios no en la vida cristiana, con el tema del concepto, no en la vida cristiana, pero sí en la vida secular. A mí me decían, este es músico y tenga cuidado por esto y esto y esto, yo no le hablaba, se me arrimaba y ¿qué hubo? Y ya, si ya a mí ya me advirtieron que en este tipo. Y resulta que al final, después de mucho tiempo de trabajar con él, resultaba ser un amigazo, un hombre servicial. Y yo decía, oiga, uno bruto, ¿no? Se pone a ponerle cuidado a otros y dañan lo que puede llegar a ser una buena conexión, una buena sociedad. Lo dañan. Por eso, porque la gente tiene diferentes opiniones de acuerdo a lo que ellos esperan. ¿Sabe eso que esperan cómo se llama? ¿Cómo se llama? Expectativa. Así es. Entonces déjeme terminar con algo. Job capítulo 36. Job, el capítulo número 36. Ya viene. Ajá. Vamos a leer desde el versículo número 1. Dice la palabra en el versículo número 1, capítulo 36 de Job. Añadió Eliú y dijo, espérame un poco y te enseñaré, porque todavía tengo razones en defensa de Dios. Tomaré mi saber desde lejos y atribuiré justicia a mi hacedor, porque de cierto no son mentira mis palabras. Contigo está el que es íntegro en sus conceptos. Integridad, uno solo. Concepto, opinión, ideas que se forman en la mente de alguien. Y lo que Eliú estaba diciendo es que Dios no se forma un concepto errado de nadie. Él es íntegro en la opinión que tiene de usted y de mí. Él no se equivoca.
Hola. Él no se equivoca. Escúcheme aquí. Por eso es que es de una persona, de un cristiano falto de conocimiento. Escúcheme, por favor. Es de una persona falta de conocimiento el que empiece a decir: Dios ya no me quiere, Dios ya no me soporta, Dios ya no tiene nada conmigo, Dios me destituyó, Dios me descalificó. No lo conoce. Porque el concepto de Dios de ti y de mí es que fuimos lavados por la sangre de Cristo. La opinión que Dios tiene de ti y de mí es que es posible llevarnos un día a que seamos santos y sin mancha delante de Él. No me escuchó. Y cuando el cristiano empieza a decir que no, que ya yo no vuelvo por allá, porque es que esta vida, además yo creo que Dios, y que ya yo no tengo remedio, y que no, él no sabe. Él no sabe que el concepto de Dios es íntegro, porque Él conoce todo de nosotros. Aún no está la palabra en nuestra boca y Él ya sabe cómo la vamos a decir. La Biblia dice que Él nos visitó desde antes de la fundación del mundo y conoció cada paso que íbamos a dar, cada palabra que íbamos a decir, cada acto que íbamos a hacer. Entonces nadie con un concepto más preciso, más recto, más íntegro relacionado de ti y de mí que Dios. Él tiene la mejor opinión, la más real, la más cierta. ¿Quién dice amén a eso? Entonces, por último le voy a decir lo que significa la palabra concepto en el hebreo. Le dije el del griego, le dije el concepto del diccionario, el significado del diccionario sobre concepto. Ahora le voy a decir el significado del hebreo. En el 1844 del hebreo dice conocimiento. Usted y yo deberíamos conocer algo antes de crear un concepto de eso o de esa persona. Conocimiento, juicio. Cuando usted tiene un concepto de algo es porque ya hizo un juicio y condenó o absolvió a esa persona. Mi amor, usted me va a acompañar donde mi mamá, donde esa vieja bruja, yo no voy. Ese hombre tiene un concepto de esa mujer. ¿Sabe por qué? Porque sin llamarla a juicio, la sentó en el banquillo de los acusados, la juzgó y la condenó. Eso es una bruja. Ya. ¿Por qué le dice así a mi mamá? La vas a defender. Si esa vieja le hizo un juicio, la condenó. Entonces, oiga lo que dice: conocimiento, juicio. Pero también dice opinión personal de algo o de alguien. Saber, que a veces es errado, así dice. Un saber que a veces está equivocado, ese es el concepto. Es una opinión que se tiene de algo o de alguien y no siempre es una opinión real o justa. No. Como el concepto es opinar sobre algo, yo creo que sería bueno dejar algo en consideración. ¿Por qué no tomamos una decisión y determinamos no opinar de lo que no conocemos? ¿Sí? ¿Sí? Hermano, mire, yo conozco demasiadas personas, iglesias enteras, donde les distribuyeron un video diciéndole cosas que mucha gente no entendió. Estoy hablando del año por allá 2004, 2005. Entre las iglesias del movimiento repartieron unos videos hablando mal de todos los grandes hombres de la fe, de todos. Y este hace la señal del diablo, por eso es un iluminate, hijo del diablo, ese no sé qué. Y este se paró en billetes y entonces por eso es un vendido a Mamón, el dios de la fortuna. Y este otro dijo esto, aquello y lo otro, entonces está descalificado, es un hijo del Averno. Y yo le aseguro que en un alto porcentaje ellos no entendían lo que se estaba diciendo en esos videos, pero salieron todos a decir cosas malas de todos ellos, opinando de algo que no sabían, porque no conocen la vida de un hombre de esos, no la conocen. Con conceptos tan claros
este es un hijo del diablo, este es un hijo de Mamón, este es salido del Averno, este va a ser el papá del anticristo. Y estaban hablando de hombres, hermano, que han dejado testimonio de la obra de Dios en ellos. Pero sencillo, alguien habló mal de ellos y entonces le creyeron. Y extendieron un concepto, una opinión, metiendo en desgracia y maldición a todo aquel que empezó a juzgar y a condenar ministros de Dios. Tomemos una decisión. No opino de lo que no conozco. No creo ningún concepto de algo que no sé qué es, de una persona que no conozco bien. Cuando yo pueda tratar con esa persona, cuando esté cerca, lo suficientemente cerca, para saber si es cierto, si es mentira, para saber qué clase de persona es, entonces voy a adquirir un concepto y que sea lo más cercano a la verdad. No me vaya a meter yo en problemas con Dios. Porque aquí quiero decirle una cosa. Hay muchos cristianos que se mueven con conceptos cerrados de personas o de cosas y están metidos en problemas con Dios. Claro, aquellos cristianos que con mucha ligereza dicen, este es del diablo, este es del yo no sé qué, sin conocer, están metidos en problemas y no lo saben. Porque usted y yo no hemos sido puestos para juzgar. ¿Sí me escuchó? Usted y yo no hemos sido puestos para juzgar. Usted y yo hemos sido puestos para servir, no para juzgar. Dice Santiago que el que juzga se convirtió en juez, y juez solo tenemos uno, y todavía no se ha sentado a juzgar. Él se llama nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando uno empieza, ¿qué es esto? ¿Qué aquello? ¿Qué? Pues hermano, problema de él. Sí, problema de ella. No juzguemos lo que no conocemos. Terrible, hermano, tener conceptos de que, ¿vos qué opinás de fulano? Del pastor sutano. No, ese es se metió en la grande y no se dio cuenta. La Biblia dice, capítulo 12 de Génesis, versículo 3: y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso es para usted y para mí. Por un mal concepto, yo digo mal de alguien y Dios dice mal de mí. Ay, terrible. Por una mala opinión, porque le creo a alguien que dice, ese tipo, yo me di cuenta, y usted toma eso, lo absorbe, lo recibe, lo acepta y empieza a hablar mal de esa persona. Dios habla mal de usted o de mí, si soy yo el que estoy hablando mal de alguien. Así que los conceptos, hermanos, son algo que vamos a manejar con mucho cuidado. Amén. Los conceptos se hicieron para vivir. Si usted tiene un concepto mal de su esposa, por eso vive como vive. Si usted, mujer, tiene un concepto malo de su esposo, por eso vive como vive. Hay gente que tiene un mal concepto del dinero y escucha a un ministro hablando de dinero en el púlpito y ahí mismo lo descalifica. Ese tipo, porque el concepto que tienen del dinero es que es pecado, es que es malo, es que lleva a la perdición. Entonces adquiramos conceptos bíblicos, es lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Adquirir conceptos bíblicos, adquirir opiniones bíblicas. Si la Biblia dice, yo lo creo y formo la opinión de acuerdo a lo que dice la Biblia. Hermano, ¿usted qué opina? No, yo no tengo opinador, la Biblia dice. Hermano, ¿usted qué cree? Yo creo lo que dice la Biblia, punto. Y vamos a ver, hermano, cómo de la manera correcta las expectativas no son nocivas. Usted debería tener expectativas. Hola. Usted debería tener expectativas. De hecho, el cristiano que se acerca a una congregación sin una expectativa en Dios, en gran manera perdió el tiempo. Porque el Señor dice que nos acerquemos a Él con una expectativa. Yo tengo una necesidad, Señor. Tu palabra dice que yo puedo pedir y voy a recibir. Eso es una expectativa. Bueno, pero de eso vamos a hablar después.
Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.